Bueno, buenas noches a la audiencia. Tenemos esta última exposición de invitados internacionales. A continuación, Tatiana León Álvarez, de Ecuador. Le dejo con el micrófono, la cámara. Es de usted. Adelante con su exposición. Te agradezco, muchísimas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Es un placer enorme poder compartir este espacio con ustedes. Cuando estaba pensando, ¿no es cierto?, en esta presentación, quería un poco más bien dedicarme a comentarles cómo el proceso de las tecnologías educativas de la educación me sirvieron como tal, como herramientas importantes de trabajo ya en la práctica diaria, en mi diario vivir y obviamente el vincularlo a mi profesión. Yo de cajón soy educadora y trabajo muchísimo en lo que son las políticas públicas, sobre todo sociales. Y entonces pensé en eso y pues por eso quería proponerles este tema. Se trata de la tecnología educativa como una herramienta en la formación de comunidades del conocimiento y la evaluación de las políticas públicas. Entonces quiero empezar por ese lado, ¿no es cierto? Que la presentación se va a basar en eso, en poder comentarles cómo he logrado implementar todo este proceso ya en el diario vivir. Y entonces quería compartir con ustedes cuál es el objetivo de esta charla, obviamente qué son estas tecnologías educativas, cómo las integramos en las comunidades del conocimiento, cuáles son estos procesos que están inmersos y cómo las políticas públicas se integran a la tecnología y cómo estos dos elementos nos permiten ir viendo cómo ir retroalimentando y mejorando los resultados de estas políticas públicas. Entonces, bueno, es importante analizar cuál es el significado de las tecnologías educativas en la formación de estas comunidades del conocimiento. Y para hacer esto también he vinculado a las presentaciones las imágenes de los cursos del experto en tecnología educativa que tenemos con FATLA. Porque claro, todo va relacionado con este proceso y cómo estas tecnologías nos han ido apoyando a mejorar estas políticas públicas. Entonces, primero quiero empezar analizando un poco qué está pasando con las tecnologías educativas en sí. Tenemos una serie de tecnologías educativas y entre ellas, ¿no es cierto?, las plataformas virtuales. Y en las plataformas virtuales tenemos que mirar siempre que una plataforma de aprendizaje virtual tiene que ser pero tan pensada al detalle que nos permita enamorar a los estudiantes del proceso educativo, que nos permita lograr que ellos se motiven para ingresar y para ver qué está pasando dentro de cada espacio del aula y por lo tanto que no se pierdan ningún detalle. Y esto implica muchísima planificación, muchísimo del paso a paso para lograr el desarrollo de esas competencias que hemos planificado en cada uno de nuestros cursos. ¿Y por qué hablo de las plataformas virtuales de aprendizaje? Porque son una herramienta fundamental para promover estas políticas públicas. Entonces, el experto en tecnologías educativas, ¿sí?, que es un poco del cual yo me he basado para ir implementando todo el proceso y lo he trasladado a las políticas públicas, tiene estos módulos, ¿no? Son 6 módulos que empieza por el de las redes sociales, la realidad aumentada, las apps, el uso de las apps y las redes móviles, que es de una ayuda enorme en todo el proceso de políticas públicas, el diseño de aulas iconográficas y de aulas metafóricas, que nos han permitido llegar a familias y a comunidades de una manera creativa, de una manera innovadora, y nos ha ayudado a lograr que ellos puedan entender el proceso de formación y no se separen, ¿sí? Sigan ahí. Pero esto ha implicado, insisto, un proceso de planificación muy detenido y poder hacer aulas a su medida. Cuando hablamos de aulas a su medida es que las aulas deben enfocarse a las comunidades a las que vamos dirigidas, con el lenguaje a las que vamos dirigidas.
para poder lograr alcanzar esos objetivos planificados. Y el último módulo es el módulo de educación en mundos 3D. Y aquí quiero confesar lo que hasta ahora con nuestras comunidades con las cuales nosotros trabajamos, todavía no hemos implementado aulas del mundo 3D y lo hemos empezado con aulas iconográficas y metafóricas. Y entonces, ¿a dónde nos ha llevado todo esto? Pues lo primero que tenemos que decir es que, denme un ratito, que lo primero que tenemos que decir es que las tecnologías de la gestión y la información son, o las tecnologías educativas, permítanme, son un reto que está ahí, un reto que nos tiene que permitir mirar más adelante. Son un reto para todas aquellas personas que todavía no manejan las tecnologías y hay un índice enorme de analfabetismo digital en el mundo. Y las sociedades tienen que preocuparse por alfabetizar digitalmente a sus poblaciones. Pero además de ser un reto, son una oportunidad de crecimiento. ¿Para qué? Para generar conocimiento y mejorar la calidad de vida de las poblaciones. Entonces, claro, nos decimos, ¿cómo es que las tecnologías educativas ayudan a mejorar la calidad de vida? Pues porque nos permiten educar, porque nos permiten formar, porque nos permiten transformar. ¿Sí? Y entonces las tecnologías de la información y la comunicación de las que se hablaba hace algunos años, pues nos permitían informar y comunicar, pero va más allá el proceso, ¿sí? Porque miren que no solo se trata de almacenar información y de comunicar esa información o de informar esa comunicación, sino que es importantísimo organizarla, automatizarla, ¿sí? Sacar elementos importantes en base a logaritmos que nos permitan tener datos, que nos generen información terriblemente útil para tomar decisiones pertinentes a tiempo y en base a eso poder formular políticas públicas. Y entonces tenemos datos, resultados muy concretos que nos van a permitir que esa información sea analizada, que esa información sea priorizada, que esa información me lleven a tener alertas. ¿Alertas para qué? Para definir estrategias y luego líneas de acción. Esas estrategias y esas líneas de acción se transforman en políticas públicas que no hacen otra cosa que mirar qué hacer para resolver un problema que está atacando terriblemente a una sociedad o a una localidad concreta. Entonces, ahí es cuando ya no hablamos de una tecnología de información y comunicación, sino que estamos hablando de cómo se tradució eso en la gestión de la información en las sociedades del conocimiento. ¿Cómo logré un dato concreto para gestionar una política pública? ¿Por qué? Porque esa información me dio como resultados que hay problemas, que hay que solucionarlos de manera inmediata y que eso necesita, pues, un presupuesto, una línea de acción, una estrategia, unos objetivos que me lleven a resolver esa problemática en las distintas comunidades. Ahora, todo eso ha implicado que podamos nosotros recoger la información ¿a través de qué? Pues a través de la tecnología, para ordenarla, para analizarla, para estructurarla en procesos. Y una vez que tenemos esos procesos, devolver la información a los actores para que esos actores puedan retroalimentarlo y puedan diseñarse estrategias conjuntamente para aplicarlas. Y esas estrategias que aplicamos, innovarlas, recrearlas. No hay conocimiento si no hay innovación. Eso es importantísimo tener muy claros. Y la única manera de innovar es llevarlo a la práctica. Ese es el famoso aprender haciendo. Nadie aprende si no lo hace, si no lo practica, si no mira los resultados. Entonces, no solo se trata de generar información y dejarla ahí, sino de utilizar esa información para poder definirla en nuevos procesos, en nuevas prácticas y mirar constantemente sus resultados.
Entonces ustedes dirán, ¿y eso qué tiene que ver con las tecnologías educativas? Pues porque a través de las tecnologías educativas hemos podido hacer todo este proceso de ir recogiendo, documentando, analizando, recreando la información. Y entonces estas políticas públicas, ¿no es cierto?, nos han permitido, a través de la información que se generó, a poder definir estrategias y líneas de acción. Y miren que las políticas públicas estamos hablando a todo nivel, ¿no? Hablamos a nivel educativo, hablamos a nivel de salud, a nivel de vialidad, a nivel de embarazo de adolescente, a nivel de problemas de drogadicción, a nivel de problemas de atención a adultos mayores, a desnutrición crónica, etcétera, etcétera, etcétera. La política pública nos permite mejorar condiciones de las poblaciones. Y esta política pública, lo que nosotros intentamos o hemos intentado hacer es irla aplicando a través del uso de tecnologías educativas. ¿Por qué hablo de tecnologías educativas? Pues porque tenemos que comunicar, tenemos que interactuar, tenemos que capacitar. Y el momento en que nosotros capacitamos, interactuamos y nos comunicamos, estamos recibiendo una nueva información y a la vez estamos dando otra información. Porque es importantísimo algo. Cuando nosotros logramos esa aplicación concreta, estamos innovando, porque estamos mirando hacia atrás nuevamente para saber qué pasó, qué hicimos bien, qué hicimos mal y corrigiendo. Y por lo tanto, los procesos que habían en esta comunidad o en esta gestión del conocimiento, los estamos innovando. Y ya hay otro puntito más en ese proceso que tenemos que corregirlo y que lo hemos incorporado, ¿no es cierto?, para poder ir mejorando, para poder ir añadiendo algo más y poder ir retroalimentar. Avanzo un poquito más. Miren, y aquí quiero recoger una frase de Paulo Freire: enseñar no es transferir, sino que es crear la posibilidad de producirlo. Y la creación de producirlo no lo hacemos solitos, lo hacemos compartiendo y lo hacemos interactuando. El saber y el hacer es importantísimo. Y entonces las tecnologías de la educación nos tienen que llevar a educar, a informar, a promover cambios de conducta. Y esos cambios de conducta tienen que implementar estas políticas públicas. Pero no solo quedarse ahí, sino en hacer el seguimiento, en evaluar y en medir su impacto. Y entonces simplemente pongámonos un ejemplo muy sencillo en el asunto de las tecnologías educativas. Y para eso voy a avanzar a esta siguiente lámina. Miren, un ejemplo que quiero comentarles es el proceso de cómo atacar el desarrollo infantil integral. Cómo lograr el desarrollo infantil integral en la sociedad. Esto implica pasar por varios caminos, por varios estamentos y coordinar interinstitucionalmente, intrainstitucionalmente, a nivel nacional, a nivel local, a nivel regional. Y no solo con instituciones, sino principalmente con la sociedad, con las familias, con las comunidades locales. Y entonces, ¿cómo poder hacer esto en un menor tiempo? ¿Cómo poder tener la información directamente desde la gente, ¿no es cierto? Y no desde los sistemas de información que a veces los hacen desde el escritorio. Y entonces necesitábamos impulsar todo un sistema que nos permita promover y concienciar a las personas de la importancia de tener esta base. Porque no es que nosotros le preguntamos a la familia de María: oye, ¿cómo está tu niño? ¿Comió, no comió? ¿Se vacunó, no se vacunó? ¿Está asistiendo o no está asistiendo a su institución educativa? ¿Cómo está la relación intrafamiliar? Etcétera, etcétera. Hay que hacer todo un proceso de sensibilización. Entonces ahí es cuando nosotros definimos implementar una serie de estrategias y utilizar las redes sociales.
Y empezamos a utilizar las redes sociales y a formar una serie de elementos comunicacionales que nos permitan ir informando a las personas, promoviendo conciencia, haciéndoles unos recorderis de que en tal día le toca la vacuna a Juan, que en tal día le toca el control de salud a Miguel, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Pero además de eso, fuimos informándoles de aquellos detalles importantísimos dentro de la salud integral, ¿no? De cómo debe ser la crianza, de cómo debe ser la alimentación, de cómo jugar con el niño y la niña, de cómo crear ambientes adecuados al interior de sus familias. Y para esto utilizamos, como les decía, las redes sociales. Y entonces formulábamos por WhatsApp un mensaje de texto o por SMS, en el caso de que algunas familias no tenían acceso a datos, les mandábamos el SMS. Poquito a poquito les fuimos integrando en unas redes de Facebook. Después logramos hacer un canal de YouTube y en el canal de YouTube con sus propios testimonios que nos mandaban por WhatsApp. Lográbamos hacer videos donde ellas estaban y ellos estaban y entonces se veían ellos en la red social y comenzamos a hacer todo un proceso, ¿no es cierto?, de intercambio de estos videos a nivel de las comunidades. Luego de esto, ¿qué fue lo que fue pasando? Pues fue pasando que logramos interactuar con ellas, recoger sus saberes y promover sus saberes, entender desde cada comunidad local qué es lo que estaba pasando. ¿Sí? Y en torno a eso poder definir nuevas líneas de acción y de formación. ¿Sí? ¿En base a qué? A sus necesidades, no en base a las necesidades que creemos nosotros desde nuestras oficinas que creo que les falta esto. No, 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 ¿qué necesitan ustedes? Y era la pregunta directa a su WhatsApp y nos mandaban, ¿no es cierto?, todos los procesos que requerían y entonces íbamos armando con ellas las capacitaciones. Pero claro, eran capacitaciones a nivel nacional y por eso implementamos estas redes sociales. E empezamos a meterles en los grupos de Facebook. Y en los grupos de Facebook de las redes sociales empezamos, porque claro, ellos decían, no, yo no quiero, yo no tengo idea qué es una plataforma virtual de aprendizaje. ¿Sí? Y entonces dijimos, ok, ¿tienen Facebook? Sí, todo mundo tenía Facebook, listo, entonces hagamos el proceso de capacitación por Facebook. Y cabe aclarar, obviamente, que todo esto que les estoy comentando fue algo que fue desde la experiencia en sí de mi aprendizaje en FADLA, que lo fui llevando poco a poco a estas políticas públicas en el campo social. Y entonces las personas, las familias fueron interactuando en Facebook, fueron capacitándose en Facebook, y luego poco a poco se trasladaron a Twitter, ¿no es cierto? Y ya en Twitter había esta interacción de ir compartiendo el criterio que tenían respecto a sus costumbres alimenticias, respecto a sus costumbres de crianza. Pero ya no solo actuaban sus familias del entorno, sino que otros sectores de la sociedad empezaban a interactuar. Entonces fue un proceso muy rico porque nos permitía crear estas comunidades del conocimiento para compartir cada detalle de lo que estaba pasando en sus casas, en sus instituciones, en sus centros de cuidado. Y entonces fuimos también logrando que en casa ya no solo participe la mamá y el papá, sino que también se integra el proceso el abuelito, la abuelita, el vecino, ¿no es cierto? Y creamos toda una generación, una intergeneración del conocimiento ahí, porque ya nos compartían por Facebook, a veces por Twitter, fue menos por Twitter, en realidad más por Facebook, por ejemplo, las costumbres de los abuelitos, de las abuelitas, y fue haciéndose una verdadera recreación de todo lo que estaba pasando en cada una de estas comunidades. Y claro, dentro de esto siempre van a surgir la diversidad de opiniones. Eso siempre va a pasar. Pero ahí es donde nosotros íbamos a través de las capacitaciones diciéndoles, ojo, ojo, la comunidad del conocimiento implica la libertad de expresión. Todos tenemos derecho a expresar nuestro conocimiento, pero respetando el criterio del resto. Todos tenemos derecho a compartir nuestra experiencia, pero sin ofender a nadie, ¿no es cierto? Siempre manteniendo esa ética, ¿no es cierto?, en el marco de las redes, que desgraciadamente, como vemos a nivel diario,
no es que es una costumbre, ¿no es cierto?, el no atacar en las redes. Entonces, es algo que hemos trabajado muchísimo con las comunidades. El acceso a la información y al conocimiento. Esto es algo también que nos ha costado trabajar muchísimo. Y algo tenemos que saber y que es importante. Bueno, pues la información está en todo lado. Nosotros nos metemos a un navegador, yo pongo en el Google, pongo en el Google lo que yo necesito saber. Hablemos que pongo en el Google interacción, pues me sale el concepto de interacción. Pongo en el Google comunidad, tengo comunidad. Pongo en el Google el concepto que yo quiera y lo tengo. Pero la gestión, eso es información, pero el conocimiento se genera interactuando, compartiendo saberes, compartiendo experiencias prácticas, metiéndome en los procesos. Y eso es lo que nos ayudó a nosotros enormemente, el poder saber qué es lo que estaba pasando en las comunidades. Lograr que las comunidades entren a estas tecnologías educativas nos dio información clave para poder con ellos ir generando conocimiento. Y ellos poco a poco nos pedían, ok, ya no solo quiero por Facebook, ahora me voy a las plataformas virtuales. Y en las plataformas virtuales empezamos a generar conocimiento. Y entonces empezamos con las aulas iconográficas, ¿sí? Y la gente empezó a meterse en las aulas iconográficas y fue para ellos en realidad muy sencillo el poder ubicarse en los distintos temas. Y estas aulas iconográficas a nosotros nos sirvieron de base para hacer nuestro sistema de evaluación de estas políticas públicas. Generamos una serie de módulos, ¿no es cierto? Fueron como 15. Pero entre los módulos quizás más importantes era justamente el de formación, en el que ya no solo decidimos, ¿no es cierto?, formar a las personas que estaban encargadas de los servicios de cuidado, atención y educación, sino también a esas familias. Y las familias empezaron a entrar en nuestras aulas, que decidimos que tenían que ser iconográficas para que les vaya invitando, ¿no es cierto?, a tener esa curiosidad de qué había ahí. E iban entrando a cada uno de los pasos y pasito a pasito fueron involucrándose. Y entonces nos ayudaron a poder promover cambios de conducta en las familias y a poder tener información a tiempo. Entonces ya nos decían, ¿no es cierto?, qué es lo que estaba pasando con sus hijos, ya nos decían, hoy me fui a vacunar, ya nos decían, hey, hoy me vacuné, pero resulta que salud no me dio la información de mi libreta, no me puso que fue vacunado, ¿qué hago? Y entonces íbamos promoviendo la exigibilidad de los derechos, ¿sí?, a través de estos procesos. Y entonces comenzaban por WhatsApp en el grupo de las familias a decir, oigan, cuando nos vayamos a vacunar, es importantísimo que salud nos coloque la información en nuestra libreta de salud. Así nos digan que no nos vamos a ir hasta que nos coloquen. Y fuimos generando ese movimiento enorme, enorme de conciencia y de ejercicio de derechos. ¿Gracias a qué? Pues al uso de la tecnología educativa, al uso de las tecnologías de la información. Gracias a eso. Y las tecnologías de la información se convirtieron en verdaderas gestoras del conocimiento en estas comunidades locales. Miren que uno de los datos que a nosotros nos causaba muchísima, muchísima preocupación y que logramos ir consiguiendo a través de lograr la confianza de las familias, era que nos digan qué está pasando, ¿no es cierto?, con el estado de los niños. Y una de las preguntas era, ok, ¿los niños y las familias tienen su libreta integral de salud? ¿No es cierto?, que es justo donde todos tenemos y nos ponen si fue cuando nací, si me vacunaron o no me vacunaron, qué suplementos me dieron, etcétera, etcétera. Y aquí recibimos una información un poco alarmante. Miren que, refiriéndonos a las mujeres gestantes, porque acá en el país tenemos libreta de salud para mujeres gestantes, y tengo entendido que en muchos países también, el 100% de las mujeres gestantes no tenían la información en sus libretas de salud. El 100%. El 16%, ¿sí?, de familias, de los niños que tenían más de 36 meses, tenían su libreta de salud sin actualizar. Y el 45%, perdón, que es en el primer mes de vida, que es el mes más importante, ¿no es cierto?, tampoco tenían esa información.
¿Qué hacer con esto? Y entonces, ok, empezamos a mandar mensajería de texto por SMS y por WhatsApp. Y con esta mensajería de texto, ellos ya fueron poquito a poquito, ¿no es cierto?, entendiendo que es fundamental los controles de salud mensuales, las vacunas a tiempo, el compartir su información con otras familias y el capacitarse. Entonces, lo que les comentaba antes era que empezamos la capacitación a través del grupo social de Facebook, luego migraron a una plataforma virtual, luego logramos que las familias creen sus canales de YouTube para que ellas mismas hagan sus videos y nos envíen, y empezamos a hacer encuestas para poder ir mirando estos cambios de conducta. Una de las cosas más importantes en las políticas públicas es justamente el no descuidar la evaluación, porque no se trata de implementar una serie de estrategias y ahí queda. No se trata de hacer un proceso de formación y ahí queda. Se trata de mirar cuáles son los resultados y los impactos que tuvieron esos procesos. Entonces lanzamos toda una encuesta que nos permitió obtener algunos resultados. Resultados que tenían relación, y lo más importante fue que apenas el 5% de familias empezaron el proceso de formación en plataforma virtual y terminaron el 100% de las familias. Se lograron vincular el 100%, ¿sí? Y todas al último estuvieron realmente felices porque lograron capacitarse y lograron manejar la plataforma virtual en un aula iconográfica. Poquito a poquito fuimos innovando el proceso y les logramos meter en las aulas metafóricas. Y aquí en FADA hay una aula metafórica que a mí personalmente pues me fascina, que es un juego, ¿no? Es un juego de Monopoly y nos van guiando por cada uno de los cajoncitos y vamos llegando a distintos elementos de las aulas metafóricas y nos permite ir redescubriendo varios procesos, ¿no es cierto? Y entonces implementamos una aula metafórica simulando con nuestras familias. Y entonces el aula metafórica que recuerdo nosotros hicimos con las familias fue el asunto del el cultivo de los alimentos. Entonces ellos en cada una de las fases del cultivo de los alimentos iban pues preparando el suelo, iban sembrando, iban cultivando las semillas e iban, después de cultivando las semillas, pues teniendo en su hogar alimentación sana, saludable, libre de contaminantes, libre de químicos, y la compartían en familia. Y esta metáfora que la hicimos era justamente para que ellos miren la importancia de tener una alimentación sana, saludable y de trabajar en equipo, ¿sí? De mirar por el bien de sus familias, vinculado además al asunto de poder utilizar todos el espacio que ellos puedan tener en sus terrenos, en sus comunidades y crear sus huertos, ¿no es cierto? Entonces, cada una de estas metáforas iba directamente, ok, ahora crea tu huerto, ¿sí? Crea tu huerto, siémbralo, y mientras les enseñábamos todo ese proceso, les íbamos dando contenidos relacionados pues a las vacunas, al cuidado, a la integración, al proceso de cuidado y de no violencia, a todo lo que es la ruta de prevención de violencias en caso de, pues, de qué hacer para poder promover un ambiente, eh, digamos, integral, saludable a nivel de mental y a nivel de su nutrición. Luego de esto, ¿no es cierto? Luego de esto empezamos con las familias un proceso de capacitación en lo que tiene que ver la inclusión a las personas con discapacidad. ¿Y por qué nos metimos a esto? Porque resulta que la mayoría de las personas, de los niños a los cuales nosotros estábamos atendiendo, tenía también familias con problemas de discapacidad. Obviamente recuerden que los niños, los adultos mayores, a la larga llegan a tener problemas de discapacidad también, y entonces era cómo integrarles en este proceso. Y una de las cosas más lindas
y quizás la experiencia más bonita, fue cuando una de las personas con discapacidad dijo sentirse absolutamente útil porque podía, a través de este proceso de capacitación, en sus redes sociales, podía compartir lo que estaba viviendo, podía aportar a que otras personas se vayan integrando, podía decir cómo se alimenta él y cómo logró integrarse a las familias, ¿sí? Y entonces las capacitaciones, las redes sociales y la tecnología nos permiten mejorar la interacción y la capacitación. Nos permiten mejorar la calidad de vida de las poblaciones. Y a eso tenemos que ir con la implementación de estas tecnologías educativas. Hasta ahí la presentación. Voy a detener la presentación y quería con esto indicarles lo siguiente. Las tecnologías de la información y la comunicación, ¿no es cierto?, son una herramienta terriblemente útil para promover cambios de conducta. Son una herramienta terriblemente fuerte para integrar a las sociedades en los saberes, para integrar a las sociedades en la resolución de problemas y, sobre todo, en que puedan compartir con nosotros nuevas alternativas de solución. Entonces, nos sirven para eso. Las tecnologías educativas nos sirven para poder crear, recrear, gestionar y crear comunidades de la gestión del conocimiento. No sé si hay preguntas, dudas, inquietudes. Quería con esta exposición, más allá de indicarles cómo es una tecnología educativa, más bien compartirles cómo, a través de las tecnologías y de todo el proceso formativo, pudimos nosotros coger esas herramientas para hacer uso en la aplicación y en la difusión y promoción de las políticas públicas, en este caso, educativas y de la infancia. No sé si alguien tiene preguntas, inquietudes. Sí, buenas tardes. Hola Edson, te escucho, por favor. Sí, brillante exposición. Nos muestra cómo va la educación en esta época tan dura. Ahora que estamos viviendo estas nuevas formas de discriminación, todos los días estamos experimentando este tipo de problemas. Y pensando también en la proyección, como mencionaba, ya no es suficiente la participación del Estado para temas tan sensibles como la educación, la alimentación, la protección de datos personales. Ya se van creando nuevas corrientes que abarcan comunidades más grandes, la Unión Europea, el mundo entero. En este sentido, ¿cómo ve la educación? ¿Cree que se va a mantener en un sector puramente gubernamental o hay algún indicio de que podemos encarar la educación como un derecho de tercera generación? Gracias. Gracias, Edson, muy amable por tus comentarios. A ver, yo quiero partir de algo que es importantísimo, y que la educación es un derecho humano. Y al ser un derecho humano, pues la educación debe ser gratuita y al alcance de todas las sociedades, sin importar de qué condición seas, sin importar en dónde estés, es fundamental. Y claro, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación te permiten llegar a todo rincón de la sociedad. Pero es importantísimo garantizar el acceso a través de planes de datos a todas las familias y obviamente de redes de conexión. Yo cómo le veo la educación a un futuro, creo que todavía nos falta muchísimo, ¿sí? Nos falta muchísimo y tenemos que empezar por alfabetizar digitalmente a todos los docentes en todas las sociedades, ¿sí? Los docentes todavía manejan muy poco las tecnologías de la educación. Y como tú podrás ver, las tecnologías de la educación no solo están en ese ámbito educativo,
sino es cómo logras aplicar esas tecnologías en la resolución de los problemas de la vida diaria. ¿Cómo logras llegar con esas tecnologías a las distintas sociedades para promover cambios de conducta? ¿Cómo logras llegar con las tecnologías a las distintas sociedades para educar, formar, informar y para lograr cuidarse y cuidar del resto? Quizás uno de los ejemplos, ¿no es cierto?, que hemos vivido ahora en los problemas de la pandemia fue justamente que si en buena parte, en buena medida, ¿no es cierto?, se mantuvo la continuidad educativa, es cómo se mantuvo esa continuidad educativa, ¿verdad? Y en realidad las plataformas virtuales fueron utilizadas como plataformas en línea, como un proceso donde el estudiante, o la mayoría de los estudiantes, tuvieron que estar 6, y hasta ahora, 6, 5 horas, sentados escuchando una clase, ¿no es cierto?, magistral del docente. Y es justamente porque nos falta muchísimo como sociedad el poder manejar las tecnologías formativas, la tecnopedagogía, y poder sentarnos con una seriedad absoluta a planificar aulas virtuales que nos permitan mantener la motivación, que nos permitan que los estudiantes logren los resultados de aprendizaje. Entonces, todavía nos falta muchísimo por avanzar. Y yo creo que uno de los aspectos más importantes y políticas que deben tener todos los países es alfabetizar digitalmente a todos sus docentes en el manejo de estas herramientas que nos permitan llegar proactivamente a nuestros estudiantes y motivarlos. Y otro de los procesos que es importantísimo es la facilitación, ¿sí? Es el acompañamiento, es el seguimiento. No podemos bajo ningún concepto tener un aula virtual sin ese acompañamiento, sobre todo cuando hablamos de la población en educación básica. Es fundamental el acompañamiento, pero también es fundamental darles la oportunidad de que ellos aprendan y no darles todo hechito, sino que el enseñar a pensar, a analizar, a reflexionar, a observar, a que ellos mismos conceptualicen. Entonces la educación, sí, falta mucho, Edson, pero creo que vamos por buen camino y justamente estos congresos, estos procesos de encuentro, este intercambio, nos permiten irnos actualizando y entendiendo las distintas realidades de los distintos países. Eso te diría yo, Edson, todavía nos falta, pero vamos avanzando. Muchísimas gracias, Tatiana. Muchísimas gracias. A ti, Edson, gracias por la pregunta. Bueno, agradecerle mucho a usted, Tatiana León, ya me antecedió una excelente exposición sobre el tema, más aún por la situación que aún estamos viviendo, tal como nos dijo, esto nos va a servir de mucho, principalmente para reflexionar y ver qué es lo que podemos hacer para poder vivir en esta nueva situación que se nos ha presentado. Ya un excelente tema y excelente su participación. Esperamos nuevamente poder contar con su presencia en futuros congresos con la presencia de usted. Muchas gracias por su exposición. Gracias también. Un abrazo fraterno a todas y todos.